Desde el esturión hasta la musaraña elefante, he aquí algunas especies de animales muy antiguos que todavía existen. Comencemos. Si te gusta el caviar como mucha gente, seguro que quieres saber más sobre el esturión, el pez que da estas famosas bolitas negras muy apreciadas por los gourmets, ¿verdad? Pues bien, este pez óseo es una de las especies de peces más antiguas, ya que existe desde hace decenas de millones de años. ¿Un pez prehistórico? Te quedas de repente asombrado. Esta información que te parece dudosa te empuja a hacer algunas investigaciones sobre este pez que no hacen más que confirmar lo que acabas de oír. También te enteras de que este antiguo pez era muy apreciado por su carne y que su vejiga natatoria produce un buen pegamento natural. Esto es interesante. Sin embargo, debido a la información que acabas de recibir, la idea de comer caviar te echa para atrás porque de repente te sientes como si estuvieras comiendo huevos prehistóricos. Pero por supuesto esto es solo una impresión y pronto recuperas el apetito y el deseo de comer buen caviar. Sin embargo, sabes que la próxima vez que lo comas no podrás dejar de pensar en todo lo que acabas de aprender sobre el esturión. Este es el Nautilus, un molusco cefalópodo que vive en el Océano Pacífico, el Océano Índico, el Mar de China y que existe desde hace 500 millones de años. Este pequeño animal del que solemos encontrar muchos fósiles habría aparecido mucho antes que los dinosaurios. Como todas las demás especies de animales que vivían en esa época, el Nautilus pretendía conservar su linaje y vivir durante muchos años. Pero como todos sabemos, nuestro planeta ha sufrido catástrofes que han provocado la extinción de muchas especies, incluidos los dinosaurios. No fue el caso del Nautilus, que resistió todos estos fenómenos amenazantes y ha conseguido sobrevivir hasta el día de hoy. En cambio, su presencia entre los humanos lo ha enfrentado a muchos problemas. Pues bien, debido a su gran belleza, el Nautilus era muy apreciado por coleccionistas y artistas que utilizaban su concha para hacer objetos de arte u otras piezas de lujo, pero hoy en día este pequeño animal que se presenta en 6 especies puede contar con el apoyo y la protección de quienes luchan por la preservación de las especies animales y del medio ambiente. Esto podría perpetuar la existencia de esta maravillosa criatura. Los científicos especializados en el estudio del reino animal siempre buscan los ancestros de cada especie con el fin de rastrear sus orígenes, pero en lo que respecta a la grulla cenicienta, estos científicos han descubierto algo mucho más sorprendente de lo que pensaban. En efecto, esta magnífica ave sería descendiente directa de los dinosaurios, si nos referimos a un fósil de 10 millones de años de antigüedad que fue encontrado en el estado de Nebraska, en Estados Unidos. Pensando que este fósil pertenecía más bien a un primo prehistórico del ave, los científicos impulsaron su investigación un poco más hasta encontrar un cráneo de 2,5 millones de años. Esta vez no hubo dudas, el cráneo pertenecía con toda probabilidad a una grulla cenicienta. Uno puede imaginar la paciencia que tuvieron que tener estos buenos científicos para encontrar este cráneo, estudiarlo y llegar a esta conclusión, pero al menos no tenían ninguna duda. Este descubrimiento puede incluso haberles hecho querer estudiar los orígenes de otras aves. Imagina que estás en Nueva Zelanda, un país que siempre te ha fascinado por su flora y fauna, y quieres ir a uno de los muchos zoológicos de este país para ver de cerca sus diferentes especies endémicas. Eso es, estás allí, pero mientras paseas por la zona de reptiles, un animal con aspecto de gran lagarto atrae de repente tu atención. Entonces te acercas a un cartel para informarte sobre esta especie animal que nunca antes habías visto y cuyo nombre parece difícil de pronunciar al principio, esfenodón. Pues sí, un esfenodonte. Al seguir leyendo, descubres que este animal también se llama tuatara o ateria, que tiene un tercer ojo en la cabeza, que tiene placas óseas térmicas y que es un fósil viviente. ¿Qué significa esto? Pues que la forma de este animal recuerda a especies que solo se conocen como fósiles. Un animal muy antiguo entonces. De hecho, en la parte inferior del cartel se descubre que el esfenodonte existe desde hace más de 220 millones de años. Vaya, los antepasados de este animal de unos 60 centímetros de largo convivieron con los gigantescos dinosaurios. De repente se te ponen los pelos de punta al pensar que este reptil vivió en la época de los dinosaurios y que puede ser un animal feroz, pero afortunadamente tu miedo desaparece de inmediato porque este simpático esfenodonte no lo parece en realidad. De hecho, cuanto más lo miras, más te asombra su aspecto prehistórico y su encanto. ¿Estás preparado para una presentación sobre anfibios y más concretamente sobre la salamandra? Interesante, pero mientras quieres investigar sobre este animal, descubres con gran asombro que existe una especie de salamandra gigante que solo vive en China y que puede llegar a medir 1,80 m. Curioso por lo que acabas de descubrir, decides seguir investigando y no te decepcionas. En efecto, te enteras de que la salamandra gigante de China es una especie que resiste las temperaturas más extremas, que
estaría detrás del mito de los dragones y la guinda del pastel que existe en nuestro planeta desde hace 170 millones de años. Toda esta información te ha permitido adquirir nuevos conocimientos sobre esta antiquísima especie animal. Sin embargo, te ha entristecido mucho saber que la salamandra gigante china está en peligro crítico de extinción, es decir, puede que algún día desaparezca, pero te dices a ti mismo que nada podría hacer desaparecer a esta especie animal que existe desde hace 170 millones de años y que sigue viviendo felizmente en la Tierra. Así que te tranquilizas e incluso te sientes más motivado que nunca para ir a China a ver a esta hermosa salamandra. No hace mucho estabas viendo un documental sobre las especies de aves más antiguas de la Tierra. Esperabas aprender más sobre algunas de ellas, pero te atrajo más un pájaro que no habías visto nunca y cuyo nombre te llamó inmediatamente la atención: el pato zapador del Nilo. Impresionado por esta gran ave que vive principalmente en África y que debe su nombre a la forma de su pico en forma de pezuña, decidiste investigar más sobre este animal. Al final del documental descubriste que esta ave carnívora existe desde hace mucho tiempo, que puede vivir hasta los 35 años en la naturaleza e incluso más en cautividad, y que utiliza su poderoso pico para pescar. Esta información te permitió conocer un poco más a este animal. Sin embargo, te entristeció un poco saber que solo quedan unos pocos miles de estas aves en el mundo debido a varios factores, como la destrucción de su hábitat. Pero enseguida se te dibuja una sonrisa en la cara cuando descubres que esta especie vulnerable está protegida por ley en algunos países y que los naturalistas hacen todo lo posible por cuidarla. Ahora estás más tranquilo, pero lo más importante es que tu interés por el piquero del Nilo no ha hecho más que aumentar, ¿verdad? Desde que tienes uso de razón, crees que los dinosaurios son la especie animal más antigua del planeta, pero un día, cuando quisiste saber cuál de estos gigantescos animales fue el primero en aparecer en la Tierra, te llevaste una gran sorpresa al descubrir que había otra especie animal mucho más antigua que los dinosaurios y que aún existe en la actualidad. Esta especie no es otra que el cangrejo de herradura, que también es un tipo de cangrejo. Vaya, qué curioso. Sin más dilación, corriste a tu ordenador para investigar un poco sobre este cangrejo prehistórico cuya forma no te dejó indiferente. Entonces te enteraste de que efectivamente los cangrejos de herradura existen desde hace más de 300 millones de años. Por otra parte, las investigaciones realizadas sobre este animal de 10 patas y 10 ojos te permitieron saber que vive en las costas de México y Estados Unidos, pero también en las de Asia, y que prefiere reproducirse por la noche, las tardes de luna llena y cuando la marea está alta. En cuanto a esa enorme masa que recuerda a la herradura en U, pues bien, es la cabeza del cangrejo herradura que contiene la mayor parte de los órganos nerviosos y biológicos como el cerebro, el corazón, el sistema nervioso, las glándulas y la boca. ¡Wow! Se aprenden cosas sobre los cangrejos de herradura, pero aún así, este animal te dio escalofríos por su larga cola puntiaguda que crees que está llena de veneno. Sin embargo, te tranquilizaste inmediatamente cuando supiste que esta cola, llamada Telson, no es realmente peligrosa ni venenosa. En definitiva, este animal prehistórico no parece ser peligroso, y pensar que incluso te asombra. Imagina que estás en la India, a orillas del Ganges. Esperas ver de cerca algunos de los animales que viven en las aguas de este famoso río, pero contra todo pronóstico, alguien cerca de ti dice que en el Ganges vive una especie de cocodrilo llamada Ganges gharial que existe desde el Cretácico, es decir, desde hace más de 140 millones de años. Un cocodrilo prehistórico. Decides seguir el consejo de esta persona y esperar pacientemente a que un gharial salga del agua para ver cómo es, lo que no tarda en llegar. Por fin puedes ver a este gran reptil cuyo largo hocico termina en una especie de bulbo. Impresionante. Sin embargo, esta aparición aumenta tu nivel de adrenalina, pero afortunadamente no arriesgas nada porque el gharial está lejos de ti, y además te enteras de que suele permanecer en el agua y no en tierra porque se alimenta principalmente de peces. Bueno, qué buen recuerdo tendrás de este animal. Muchos científicos que estudian los animales investigan mucho, incluso sobre las especies que se han extinguido, para entender mejor las razones de su desaparición de la naturaleza. Pero durante el año 2020, estos científicos se llevaron la sorpresa de sus vidas cuando se enteraron de que una especie muy especial que creían perdida desde 1973 todavía existía. Se trata de la musaraña elefante, un mamífero con aspecto de rata endémico de África Oriental que debe su nombre a su largo
hocico que se asemeja a la trompa de un elefante. Según algunas fuentes, la existencia de este animal se remonta al Eoceno superior de hace 41.3 a 33.9 millones de años. Felices de poder observar de nuevo a este pequeño animal, los científicos emprendieron entonces el viaje a África, donde consiguieron dar con algunos ejemplares, pero para ello tuvieron que armarse de paciencia porque la musaraña elefante vivía alejada de los humanos. Afortunadamente, los científicos disponen de medios propios para capturar a estos pequeños animales, pero lo más importante es que tras este importante descubrimiento se sintieron más motivados que nunca para realizar estudios en profundidad sobre la musaraña elefante. Hace unos años, un pescador llamado David Guillot estaba pescando tranquilamente en la costa sureste de Australia. Esperaba pescar algún pez grande y bonito, pero en lugar de ello acabó capturando este enorme pez de forma muy extraña. Sin dudarlo, el hombre llevó al pez a su embarcación, tras lo cual sin duda se lo mostró a los especialistas para obtener una respuesta a sus muchas preguntas. Acabó descubriendo que acababa de capturar a un tiburón lagarto y aprendiendo que este pez de aguas profundas pertenece a una familia prehistórica cuyo linaje se remonta a 95 millones de años. Desde luego, nuestro amigo estaba contento con su hallazgo. Por otro lado, atrapar a este temible tiburón lagarto con sus 300 dientes en la boca fue un shock para David Guillot, pero probablemente le dijeron que no habría arriesgado nada porque, de todos modos, el tiburón lagarto no es peligroso para los humanos. Al menos debió de sentirse orgulloso de haber puesto sus manos en un tiburón prehistórico. Acabas de descubrir algunas de las especies animales más antiguas que aún existen hoy en día. ¿Cuáles te han fascinado más? Déjanos tu respuesta en los comentarios y como siempre no olvides suscribirte, darle un me gusta y compartir este video.